Hola, muy buen día, ¿cómo estamos? Bien, ok, toman su lugar, vamos a pasar al estudio de la palabra. Y bueno, hoy quiero compartirte, yo titulé la palabra que vamos a escuchar el día de hoy, Encuentro con la verdad. Cada vez de que tú te expones a la palabra de Dios, tú estás teniendo un encuentro con la verdad. Y la verdad tiene un poder tremendo, porque la verdad, lo dice la Escritura, la verdad trae libertad. ¿Sí? Y realmente la verdad en cualquier ámbito, la verdad trae libertad. Muchas veces hay gente que no conoce la verdad y la gente, o fíjate esto, una de las estrategias del mundo o de la mentalidad del mundo, del sistema de pensamiento del mundo, es ocultar la verdad. Porque entre menos sepa la gente, más fácil es de manipular. De hecho, cuando la gente conoce una verdad, es más difícil que alguien venga a quererle engañar. Pero cuando la gente no conoce la verdad, pues es muy fácil que venga cualquiera y le engañe. Entonces, cuando hablamos de la palabra, pero quiero que lo entendamos, esto es en todos los ámbitos, en cualquier ámbito en los que tú te desarrolles, si tú no conoces la verdad, estás atado tal vez a una mentira. Y hay gente que pasa toda su vida atada a mentiras. Y nosotros necesitamos entender que fuimos diseñados para conocer la verdad. Y a lo que nosotros nos exponemos es a verdades espirituales, a verdades que trascienden, a verdades que son eternas, y esa verdad es Cristo en nosotros. Y quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 31 al 32, que cita de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo quiero que tú recibas esta palabra, que la recibas como una verdad, porque realmente cada vez de que tú te expones a la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios empieza a traer libertad en tu vida, empieza a traer libertad en tu mente, empieza a traer libertad en tus pensamientos, empieza a traer libertad en tus acciones, empieza a traer libertad en todos los sentidos. Y necesitamos entender esto. Dios ha venido a mostrarnos su verdad para que esa verdad traiga libertad a nuestras vidas. Y bueno, lo primero es que necesitamos, o fuimos llamados a permanecer en su palabra. Como hijos de Dios, no podemos decir ya me gradué de conocer la palabra de Dios, ya lo conozco todo, ya me la sé todas. ¿Alguien puede decir eso? Pues aunque ustedes digan que no, hay gente que dice eso. Yo ya sé, yo ya conozco la Biblia, yo ya la leí la Biblia, ya la leí tantas veces. Pero fuimos llamados a permanecer en su palabra, porque algo importante acerca de la palabra de Dios, que las veces que tú te expongas a la palabra de Dios, las veces que la palabra de Dios está impartiendo vida sobre ti. Así es, amén. Porque la palabra de Dios imparte vida en nosotros. Por lo tanto, cada vez de que nos exponemos, ¿se acuerdan que hace 8 días hablábamos de que Jesucristo es el pan de vida? Así es. Necesitamos cada día alimentarnos de ese pan de vida. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4 al 5 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es una realidad para nosotros. Separados de él, nosotros no podemos hacer nada. Por eso es que necesitamos, como hijos de Dios, ser conscientes de esa comunión que tenemos con él, ser conscientes de que el pan de vida que nosotros necesitamos es él, y es todos los días, no es cada 8 días.
sino que es todos los días necesitamos ser alimentados por la palabra de Dios. Fuimos diseñados para dar mucho fruto, pero en comunión con Él. También la porción que leímos al principio nos decía que estamos en un proceso de discipulado. Nosotros, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, estamos siendo discipulados en la verdad. La verdad nos está permeando nuestras vidas. Constantemente la palabra de Dios nos está exponiendo a su verdad. ¿Y sabes qué? Muchas veces la verdad de la palabra de Dios choca con los conceptos que tú ya traes de años atrás. Y a veces se nos hace más fácil cuestionar la verdad de Dios que los conceptos que traemos arraigados desde hace mucho tiempo. Nos atrevemos a cuestionar la verdad de Dios y porque defendemos los conceptos que nosotros ya tenemos. Y la Escritura es bien clara cuando dice que tenemos que despojarnos. Hay muchas cosas de las cuales tenemos que despojarnos, pero también dice que tenemos que revestirnos. Nos despojamos del viejo hombre, nos despojamos de la antigua naturaleza, nos despojamos de la manera de operar según el mundo y nos revestimos de Cristo. Y también la Escritura nos dice que debemos edificarnos en los dones de cada miembro. Fíjate, esto es algo importante. Cada miembro de la congregación, Dios le ha dado dones, talentos y habilidades. Por lo tanto, cada miembro de una congregación es importante para el funcionamiento correcto de esa congregación. Por eso es que nos edificamos en los dones. Por eso es que en una congregación el más importante no es solo el pastor, sino que cada miembro de la congregación es importante porque Dios habla a través de cada uno de nosotros y nos edificamos unos a otros. Nos complementamos porque la Escritura dice que somos miembros de un solo cuerpo. Y la Escritura también nos dice que la verdad nos hace libres. Pero para que nosotros podamos experimentar esa libertad, escucha lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿ustedes saben cuál es la libertad con la que Jesucristo nos hizo libres? Si sí, díganme qué. Sí, nos hizo a través de la cruz, pero la libertad que Él nos dio es una libertad realmente muy grande. Entonces, si nosotros no conocemos cuál es la libertad con la que Él nos hizo libres, corremos el peligro de estar sujetos a un yugo o esclavizados a conceptos que nosotros traemos de muy atrás, y muchas veces traemos conceptos religiosos. Traemos muchos conceptos religiosos que los venimos arrastrando y los venimos arrastrando hasta el cristianismo. El problema es miren, el cristianismo no es una religión. El cristianismo nos lleva a vivir una vida coherente con la voluntad de Dios. Entonces, como cristianos, a veces nos identificamos. ¿Qué religión eres, cristiano? Para no entrar en detalles, porque si dices no tengo religión, comienza el problema. Pero realmente, como cristianos, nosotros no tenemos religión. Nosotros vivimos una vida de acuerdo al diseño de Dios. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Pero fíjate cuál es el problema. El problema más grande que tenemos es que cuando tú profesas una religión, la que sea, llegas al cristianismo y crees que el cristianismo es otra religión y traes todos tus conceptos religiosos y quieres seguir siendo un religioso. Y ese es un problema, porque queremos seguir haciendo prácticas religiosas y nos cambiamos de la religión X a la religión cristiana y seguimos teniendo un problema.
porque el cristianismo no es una religión. Y tenemos que desarraigarnos de todas esas prácticas religiosas que en algún momento nosotros tuvimos. Nosotros somos libres para cumplir con el propósito eterno de Dios. Nosotros estamos en esta tierra para cumplir una misión que Dios nos encomendó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, aquí necesitamos entender para qué estamos aquí en la tierra. Y para eso estamos expuestos nosotros a la palabra de Dios. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 15 al 16, cita así: porque esta es la voluntad de Dios. Porque muchas veces nos preguntamos, bueno, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres para mi vida? ¿Sí se han preguntado eso? Sí le han preguntado eso, pero cuando escuchamos cuál es la voluntad de Dios, le decimos, bueno, está bien, ¿verdad? Pero fíjate, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primero, que estés mostrando la vida de Dios en tu vida. O sea, dice que hagas el bien, que hagas las cosas espirituales a las cuales Dios te ha llamado. Dice que de esa manera, dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nosotros vivimos libres porque Él nos ha dado libertad, pero no para agarrar esa libertad como un pretexto, ¿verdad? Porque cuando a alguien tú le expones la gracia y trae un concepto religioso o no ha entendido la voluntad de Dios, su vida se vuelve una desgracia. ¿Por qué? Porque comienza a vivir una vida de libertinaje y realmente no es así. O sea, aunque Dios no nos obliga a nada, pero también nosotros necesitamos conocer los parámetros de la vida a la cual Dios nos ha llamado a nosotros. Y también no nos hagamos. Sabemos lo que es correcto delante de Dios. O sea, porque hay gente que dice, pastor, dígame, ¿esto está bien o está mal? O sea, a estas alturas creo que cada uno de nosotros sabemos lo que es correcto a los ojos de Dios. Y si no lo sabemos, si estamos en ese proceso de entendimiento, creo que tenemos luz en la palabra para vivir una vida de acuerdo al diseño de Dios. Pero dice que cuando tú eres entendido, dices, haces callar la ignorancia. Porque realmente mucha gente te critica a ti por su ignorancia. Critica cómo vives, critica lo que haces por su ignorancia, porque haces lo correcto. Pero si tú no haces lo correcto, entonces ahí el problema no son ellos, el problema eres tú, porque con lo que ya conoces, tu vida debería ser una vida totalmente distinta. El Evangelio de la Gracia hace un llamado al arrepentimiento, a mostrar un fruto del arrepentimiento. Y eso es algo importante. Mateo 3:8 dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Que nuestra vida sea una vida que proyecta un fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida sea congruente con la palabra que nosotros, o a la palabra a la cual nosotros nos exponemos todos los días. Es una incongruencia, ¿verdad?, que un hijo de Dios viva de una manera desordenada. Es una incongruencia que un hijo de Dios tenga vida que no exalte el nombre de Dios. Esa es una incongruencia. Y si tú te das cuenta, el mundo lo sabe, ¿sí o no? Si el mundo lo sabe, ¿tú no lo sabes? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Que nuestra vida dé frutos dignos de arrepentimiento. Y esto tiene que ser algo personal, porque si tienes a tu esposa o a tu esposo al lado, no le digas, ¿ya oíste? Háblate a ti mismo y dile, mí mismo, ¿ya oíste? Sí, primero necesitas entenderlo tú. La palabra, fíjate, la palabra es
personal. Y la debemos recibir personal. Cuando tú te expones a la palabra, Dios te está hablando directamente a ti. Aunque en tu mente se venga otra persona, Dios te está hablando directamente a ti. Porque fuimos llamados a tener fe en Jesucristo. Y esto es algo que hemos entendido. Primeramente ponemos la fe en Jesucristo, pero después vivimos por la fe de Jesucristo. Entonces vivimos nuestra fe en Él y vivimos por la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el apóstol Pablo expresaba estas palabras, él había entendido que él ya había muerto. Y no estaba hablando de una muerte física. Estaba hablando de que su vida ahora le pertenecía a Dios. Él se consideraba muerto. Por eso es que él dice, y ya no vivo yo. Dice, más vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que el apóstol Pablo sabía que su vida en la carne ya era la vida de él. ¿Y quieres que te diga cómo podemos ver si Cristo vive en ti? Que te hagan algo que te ofende. ¿Qué pasa cuando te hacen algo que te ofende, algo que te lastima? Entonces, ¿Cristo vive en ti? ¿Sí o no? A veces. No, es que Cristo vive en ti. Pero por eso Él no está diciendo, Él dice, consideraos muertos. O sea, porque tú te debes de considerar así. Y la vida, y tu vida en la carne debe ser la vida de Él. O sea, Él se tiene que expresar en tu carne. A esos niveles es a los que nos ha llamado la Escritura. Pero yo te aseguro que es bien complicado. Porque tantito nos hacen algo y luego brincamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces necesitamos entender esto. Necesitamos estar atentos. La vida en Cristo no es difícil. Pero si nosotros continuamos viviendo en ese engaño, se nos va a hacer bien complicado. Pero la vida en Cristo no es difícil. Dios la diseñó para nosotros. Tenemos la capacidad, nos ha dado la capacidad porque nos ha dado a su Espíritu Santo. Tenemos la capacidad para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos, fíjate, eso es algo importante, necesitamos estar atentos para no ser engañados. Muchas veces estamos expuestos a falsas enseñanzas que distorsionan la verdad y necesitamos entender. Por eso es que necesitamos entender la Escritura. Cuando tú conoces la Escritura, ya no vienen y te engañan. Tú necesitas entender y saber hacer una diferencia entre qué pactos estás viviendo. Porque si algo es cierto, fíjate, y esto quiero que lo entiendas bien. Si algo es cierto es que toda la Escritura, toda la Biblia es verdad. ¿Sí? ¿Sí lo crees? Sí. Toda la Escritura es verdad. Pero no toda la Escritura es una verdad presente. Y ahí es donde mucha gente se enreda, porque no sabe hacer una diferencia entre pactos y no ha entendido que ahora para nosotros, los que estamos en Cristo, estamos viviendo bajo un nuevo pacto. Y que nosotros, fíjate esto, nosotros, los que no somos o no pertenecemos al pueblo de Israel, el antiguo pacto o la ley mosaica jamás fue para nosotros. Porque el antiguo pacto
o la ley mosaica específicamente, fue para el pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel. Y si tú no perteneces al pueblo de Israel, la ley jamás fue diseñada para ti. Por lo tanto, si tú quieres practicar cosas que pertenecían solo a Israel o de la ley, estás haciendo una mezcla de pactos en tu vida. Y eso no es parte de lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Necesitamos entender muy bien eso. Por eso te decía, ¿toda la escritura es verdad? Sí, pero no toda la escritura es una verdad presente. Hay muchas cosas de la escritura que ya no aplican para nosotros, ¿sí? Y no aplican por los pactos, porque nosotros ahora estamos dentro de un nuevo pacto, de un pacto de gracia, ¿sí? Un nuevo pacto, lo dice la escritura, lo vamos a ver un poquito aquí adelante. Y la escritura en Hechos 20, 28 al 32 cita así: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo, le estaba encargando a la iglesia que tienen que tener cuidado con la enseñanza, porque dice, después de mi partida van a escuchar todo tipo de cosas. Y ustedes tienen que estar bien edificados en la palabra que se les ha estado compartiendo a ustedes, en la verdad que se les ha compartido a ustedes. La verdad es un agente liberador. La verdad nos hace libres. No hemos sido instruidos para buscar poder. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no estamos siendo instruidos para buscar poder, porque nosotros ya tenemos todo el poder que necesitamos para cumplir el propósito eterno de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos para cumplir el propósito eterno de Dios, nosotros ya lo tenemos. El problema es que ignoramos todo lo que tenemos. Y tú puedes tener algo, pero si ignoras todo lo que tienes, es como si no lo tuvieras. La misma escritura nos dice, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Imagínate, una persona que tiene tantas cosas, pero si no tiene la madurez necesaria para administrar lo que se le ha puesto en las manos, pues dice que no tiene acceso a aquello y por lo tanto pues no lo puede usar. También nosotros se nos delegó poder y autoridad de parte de Dios, pero si nosotros ignoramos lo que tenemos, ese es el mayor problema que tiene la iglesia. Ignoramos todo aquello que nosotros ya tenemos, y por eso la iglesia le dice a Dios: Dios, bendíceme. Y Dios dice: eres bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y la iglesia está cantando: lléname, Señor, dame de tu espíritu. Y dice: ¿acaso no entiendes que eres templo del Espíritu Santo? Y todo lo que la iglesia por ignorancia le pide a Dios, que ya es tuyo. ¿Te das cuenta? Muchas veces le estamos pidiendo a Dios cosas que ya nos pertenecen a nosotros. Lo único que Dios dice: madura, entiende lo que tienes. Eso ya es tuyo, eso ya te pertenece, pero necesitas saber, y muchas veces pedimos lo que ya tenemos y no podemos tomar aquello que ya nos pertenece por ignorancia. Por eso te decía, la verdad es un agente liberador.
Nosotros no buscamos poder, ya tenemos poder en Cristo Jesús. Debemos estar firmes en la esperanza que Él nos ha confiado. Todo lo que Él ya hizo por nosotros, nosotros necesitamos estar firmes en esa esperanza. La carta de los Efesios, en el capítulo 6, versículo del 14 al 17, dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tú buscas en tu Biblia el encabezado, ¿cómo dice el encabezado de estos versículos? La armadura de Dios. ¿Sí? Y yo no sé a ti, pero a mí me enseñaron, ¿sí? Y quiero aclarar, no de una manera correcta, a mí me enseñaron que me tenía que poner la armadura de Dios todos los días. ¿A poco no? ¿Y sabes cuál es el problema? Que tú ya tienes la armadura de Dios. No necesitas ponértela, sino que eso es algo que tú tienes que entender, lo que Dios ya te dio a ti. Por eso dice: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿La verdad está en ti? Sí. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo está en tu vida. Entonces, ¿la verdad está en ti? Sí, ¿verdad? Dice: y vestidos con la coraza de justicia. ¿Eres justo? Sí, la justicia te la dio. ¿De quién es la justicia que tú tienes? De Dios, de Cristo. Cristo te dio la justicia. Dice: y calzados los pies por el apresto del evangelio de la paz. A eso fuimos llamados, a compartir el evangelio nosotros. O sea, si tú dices: quiero calzar, no, ve y comparte. O sea, te estoy diciendo: ponte los zapatos y órale, ve a compartir. O sea, agarra tus pies y comparte el evangelio de la paz. No le digas: ponme el calzado del... O sea, comparte el evangelio de la paz. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe es un escudo muy grande que nosotros tenemos. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes en lo que crees, mira, te pueden decir lo que te digan. Tú sabes a qué esperanza has sido llamado como hijo de Dios. Pero si tú no sabes, ¿verdad? Dicen que el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo lo que estamos leyendo aquí, eso ya te pertenece a ti. Pero si tú no sabes lo que te pertenece, entonces cualquiera te va a venir con cualquier cuento y te va a engañar. O te va a distraer. Te va a envolver. Y eso es lo que estábamos leyendo hace un momento. Lo está hablando, el apóstol Pablo está diciendo: es que después de mi partida, dice, van a venir a quererlos engañar. Pero aquel que conoce la verdad tiene libertad. Efesios 1, 17 al 18 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa es otra oración del apóstol Pablo, que está orando, dice, para que Dios, el Padre, nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y me regreso un poquito a lo que estaba hablando acerca de la armadura de Dios. Fíjate, nos puede pasar algo como lo que le pasó a David. Cuando David se iba a enfrentar a Goliat,
Saúl, el rey en turno, le dijo: te presto mi armadura. Pero recordemos que David no era una persona muy alta, ni muy fornida. Y la escritura habla de que Saúl era una persona muy alta que sobresalía de todo el pueblo. Cuando David se puso la armadura de Saúl, le quedaba grande. Si tú no sabes lo que eres, lo que tienes en Cristo Jesús, la armadura de Dios te puede quedar grande. Y vas a recurrir a prácticas en tu carne para resolver los asuntos espirituales. Ese es el problema que le pasa a mucha gente. De parte de Dios tiene una armadura, pero como no se siente cómodo con la armadura de Dios, se quita la armadura y dice: pues voy a pelear en mis fuerzas. Solamente quiero tomar no quiero distorsionar la verdad, porque realmente David tenía prácticas y Dios lo había llamado para eso. Pero quiero usar ese principio que le quedó grande esa armadura, ¿sí? No estaba acostumbrado, no se sentía cómodo. Y si tú no entiendes la armadura de Dios, si tú no sabes lo que tienes y lo que puedes en Dios, te puede quedar grande y vas a recurrir a practicar o a resolver los asuntos de una manera totalmente terrenal o carnal. Y eso es lo que muchas veces pasa. Y nos ponemos al nivel de aquellos que ni siquiera conocen a Dios. Y nosotros no fuimos llamados para eso. Porque muchas veces va a venir gente que te va a estar insultando o te va a estar provocando, pero si tú tienes el escudo de la fe, tú sabes para qué has sido llamado, tú sabes para qué Dios te trajo a esta tierra, tú no tienes problema. Por eso la oración del apóstol Pablo: que el Padre nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, nosotros como hijos de Dios necesitamos conocerlo a Él y lo que Él nos ha concedido y lo que Él dice acerca de nosotros y para qué Él nos diseñó a nosotros. Ahora, otro engaño, ¿verdad? Vamos a quitar otra máscara. Dice: ¿en cuántos lugares no le echan la culpa al diablo? Todo lo que pasa es culpa ¿de quién? Del diablo. Y fíjate, la única ventaja que tiene el enemigo sobre la vida de las personas es la ignorancia que las personas tienen acerca de Dios. Pero en lo demás, la Escritura dice que Él ha sido derrotado, que Él ha sido vencido, que Él fue exhibido públicamente. Eso es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, el único poder que tiene el enemigo sobre ti o sobre tu vida es la ignorancia que tú tienes. Entonces, aquel que dice que el diablo hace todo, pues es una persona que realmente ignora todo lo que Dios ya hizo acerca de su vida y que ignora la obra consumada de la cruz. Fíjate lo que dice, te voy a leer esto. Dice: el enemigo ha sido derrotado, desarmado. La única manera en la que sigue operando es a través del engaño. Cuando sus mentiras quedan expuestas, su poder se quiebra. Esa es la razón por la que se nos amonesta a conocer la verdad, creer la verdad, hablar la verdad y vivir la verdad en amor. Antes de la cruz, el enemigo no había sido vencido y nadie había sido redimido, pero ahora Cristo nos ha redimido. Antes de la cruz eso no pasaba. Si tú te acuerdas en los evangelios, si has leído los evangelios, en los evangelios, ¿qué era lo que hacía Jesús comúnmente? Sanar enfermos. ¿Qué más hacía? Traer libertad, ¿verdad? Y echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque antes de la cruz Satanás todavía no había sido vencido. De hecho, en los evangelios tú vas a encontrar que la Escritura dice acerca de Satanás: el príncipe de este mundo. ¿Y por qué dice el príncipe de este mundo? Porque en ese momento lo era. ¿A quién le robó la autoridad de este mundo o de la tierra? A Adán, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Jesucristo vino a recuperar
el reino. Entonces, cuando Jesucristo resucitó, dice que en su resurrección exhibió públicamente a todos los principados y potestades, y de esa manera Él recuperó el reino. Por lo tanto, en la actualidad nosotros no tenemos por qué andar haciendo todas esas prácticas, porque es algo que Él ya hizo, es un hecho consumado en Cristo Jesús. El enemigo ha sido declarado derrotado. Fíjate lo que dice la Escritura en la carta a los Colosenses 2, versículo 13 al 17. Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios le dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplíamos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció todos los poderes y las fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Todos los ritos, las ceremonias de la ley mosaica eran una sombra de Cristo, eran una sombra de lo que había de venir. Una de las sombras más grandes era cuando se ofrecía el cordero en el tabernáculo. Juan presentó a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la misma Escritura en la carta a los Hebreos dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. En el antiguo pacto los sacrificios tenían que hacerse anualmente para cubrir los pecados del pueblo. Pero en Cristo la Escritura dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, eso es algo tremendo y es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso nosotros tenemos que entender esto: Cristo es nuestra realidad. Nosotros no tenemos que andar haciendo nada de rituales del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Cristo es para nosotros la realidad. Cristo es el pan de vida. Cristo es nuestro cordero sacrificial. Cristo lo es todo para nosotros. Pero para esto nosotros necesitamos entender cuál es el pacto en el cual nosotros estamos operando. Fíjate lo que dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, nosotros somos competentes en Dios, nosotros somos competentes en Cristo. Nuestra competencia proviene de Dios. La Escritura no dice que somos incompetentes, la Escritura dice que somos competentes. Cada uno de aquellos que está en Cristo somos competentes en Él. También dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué es un ministro? Un servidor. Entonces nosotros servimos bajo el nuevo pacto. Cada uno de los hijos de Dios fue diseñado para servir. Y se los he dicho muchas veces: el que no sirve, sí sirve, solamente que no está haciendo nada, ¿verdad? Porque el dicho del mundo dice que el que no sirve, no sirve. No, el que no sirve, sí sirve, pero no está sirviendo, no está haciendo aquello para lo cual fue diseñado. Pero cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y podemos servir dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces quisiéramos servir en ciertas áreas, ¿verdad? Y está bien, pero no siempre vamos a servir en aquellas áreas que nosotros queremos. Pero si Dios nos llama a servir, necesitamos aprender a servir.
porque fuimos llamados por Él a servir. Nosotros estamos dentro de un pacto del Espíritu, y esto es algo muy tremendo, porque el antiguo pacto era un pacto condicional, donde Dios te decía: si tú haces esto, yo te doy esto; si tú haces esto, yo te bendigo. Pero ahora tenemos un pacto, dice, espiritual, un pacto donde ahora Dios se une con nosotros para que nosotros podamos ser guiados para vivir en la voluntad de nuestro Padre celestial. La carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 16 al 23 cita así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La Escritura está diciendo que mantengamos firme nuestra fe. Y esta porción te la leí en Reina Valera, pero te la voy a leer ahora en la versión Palabra de Dios para Todos. Y creo que se entiende mejor el concepto de lo que nos quiere dar a entender el apóstol Pablo. Y dice, Hebreos 10, 19 al 23: entonces, hermanos, podemos entrar con libertad al lugar santísimo gracias a la sangre que Jesucristo derramó. Recordemos esto, que bajo el antiguo pacto, por eso quiero que entendamos que el antiguo pacto era una sombra de la realidad que es Cristo. Bajo la ley, ¿quién era el único que podía entrar al lugar santísimo? Acuérdate que el tabernáculo estaba dividido o estaba distribuido: lugar santísimo, lugar santo y los atrios. A los atrios podía entrar todo el pueblo. Al lugar santo, solo los sacerdotes. Y al lugar santísimo solamente podría entrar el sumo sacerdote. Pero si el sumo sacerdote no estaba en una pureza impecable aún de sus ropas, moría, porque no podía entrar de una manera indigna a la presencia de Dios. Por eso es que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba atado de una cuerda de un pie y con unas campanillas. ¿Para qué? Para que si él andaba ministrando dentro, se escuchaban las campanillas, pero si ya no escuchaban ruido, nadie podía entrar al lugar santísimo. Nada más lo jalaban y ya salía el cuerpo y ya pues hacían lo que correspondía, ¿verdad? O sea, ¿por qué te estoy diciendo esto? Nadie podía entrar a la presencia de Dios, nadie tenía acceso. Pero fíjate lo que está diciendo aquí la Escritura. Yo quiero para que tú lo dimensiones. Dice, entonces, hermanos, podemos entrar con libertad al lugar santísimo. O sea, fíjate lo que está diciendo. O sea, yo quiero que tú lo dimensiones. Dice, ya no lo va a hacer el sumo sacerdote, no lo va a hacer un sacerdote. Dice, podemos entrar al lugar santísimo, podemos entrar a la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Anteriormente solamente la presencia de Dios era el acceso de unos privilegiados, de los reyes, los profetas y los sacerdotes. Eran los únicos que tenían acceso a la presencia de Dios. Por eso la Escritura, cuando habla del nuevo pacto, dice que este pacto es mejor, porque ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero todavía en algunos en algunas, ¿cómo puedo decir? Dentro del mismo cristianismo solamente dice el ungido es el pastor o el apóstol o el profeta. No, los ungidos somos todos, porque todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu, dice la Escritura. Entonces nuevamente vamos, Hebreos 10, 19 al 23. Entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo gracias a la sangre que Jesucristo derramó.
Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. El gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios. Nos ha limpiado y liberado de toda culpa. Y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces acerquémonos a Dios con corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. ¿Te das cuenta todo lo que está diciendo? Por eso que dice que nosotros debemos cuidar la fe que nosotros tenemos. Por eso tenemos que tener muy entendida cuál es nuestra fe, la fe que nosotros estamos profesando, ¿sí? Por eso dice, mantengamos firme nuestra esperanza, porque Dios cumplirá todo lo que prometió. Todo lo que Dios prometió en Cristo ahora para nosotros es una realidad, y tenemos que cuidar esa realidad, y tenemos que cuidarnos de andarnos metiendo en hacer ritos o andar queriendo hacer sombras o prácticas que no pertenecen a esta realidad que nosotros la tenemos en Cristo ya, porque es una realidad lo que ya tenemos en Cristo. Ahora lo que nos corresponde es conocer la verdad, entender la verdad, vivir la verdad, mostrar la verdad, manifestar la verdad, para que nosotros podamos caminar y engrandecer el nombre de nuestro Dios. A eso fuimos llamados nosotros, y eso es todo lo que Dios hizo por nosotros. O sea, nada más entendiendo esto, Hebreos 10:19, que podemos entrar con libertad. Tú puedes buscar a Dios con libertad. No necesitas un intercesor, no necesitas un intermediario, sino que tú directamente puedes orar, puedes hablar, puedes entender que ahora eres templo del Espíritu Santo, que Dios está contigo, que Dios está en ti, y no es por ti, no es por lo que tú hayas hecho, sino es por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así de privilegiado eres tú. Y muchas veces no entendemos, ¿verdad? Y no valoramos todo lo que Dios hizo por nosotros. Por eso la misma carta a los Hebreos nos dice que pondré mis leyes en tus mentes y en tus corazones las escribiré, porque su Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos todo de parte de Dios para poder vivir la vida que Él diseñó para nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu obra, gracias por lo que tú has hecho, gracias por exponernos a tu verdad, Señor, y que tu verdad, Señor, sea aquella que nos ilumina, que nos muestre que aquello para lo cual tú nos has llamado, que tu verdad, Señor, sea aquella que nos muestre la grandeza tuya, Señor, pero también para qué fuimos llamados como hijos tuyos, y para que podamos caminar en esa verdad. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y a todos los que nos ven a través de las redes sociales, nuevamente, como siempre les decimos, compartan este mensaje, que más gente sea edificada, que más gente sea expuesta a la verdad que está en nuestra Escritura. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos para la próxima.